coordinadora académica y docente de programas de nutrición en diferentes asignaturas. Su experiencia incluye trabajo amplio en extensión, mercadeo, investigación, innovación y proyección social. Y adicional a esto, durante los mismos 8 años se ha dedicado a la consulta nutricional individualizada. Uno puede resistir todo ese voltaje sin comer pan. Sandra, bienvenida, te hacemos la tarde, ¿cómo estás? Y gracias por llegar. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Muchas muchísimas gracias por la gracias. invitación. Bueno. Lo decíamos ahora en la introducción y creo que llegó la hora de hablarlo justamente con una experta, porque durante muchos años el pan ha sido considerado un alimento básico de nuestra alimentación, pero justo desde hace algunos años se ha convertido para muchos en uno de los más peligrosos enemigos de nuestra salud, de nuestra dieta, de nuestra figura. ¿Por qué? ¿Lo es o no lo es? ¿De qué depende? Bueno, nosotros ahora vivimos en una época de distintas modas, ¿cierto? Y la dieta se ha convertido también en moda. Digamos que dieta es lo que uno se consume en el día a día, ¿sí? Y muchas de esas dietas, ¿sí?, promueven la eliminación de los carbohidratos. Entonces, al promover la eliminación de los carbohidratos, también se promueve la eliminación del pan como uno de los alimentos que mayor contenido de carbohidratos tiene, porque los carbohidratos se han asociado de alguna manera a que las personas puedan aumentar de peso. ¿Sí? Realmente es más la satanización que hay del pan a lo malo que es. Pero bueno, entendiendo los diferentes tipos de panes, ¿cuándo el pan comienza a ser un enemigo? ¿En qué momento, después de, no sé, ultraprocesamiento, uso de otros ingredientes, cuándo ese pan se vuelve peligroso? Bueno, resulta que uno puede hablar de diferentes ingredientes en los alimentos. Cuando nosotros nos referimos propiamente al pan, uno podría decir que un buen pan es aquel que tiene pocos ingredientes, que no tiene aditivos, que normalmente está elaborado con harinas integrales en vez de tener un proceso de refinación muy amplio. Entonces, digamos que uno sí puede elegir un pan más sano que otro, pero no quiere decir que lo tenga que dejar de consumir, ¿sí? Maravillosa esa respuesta, la estaba esperando, porque muchos por ahí incluso han dicho que el mejor pan es el que uno no se come. O sea, pues ya yo estaba destinada a tenerlo que sacar de la dieta, pero entonces no es así, hay esperanza. Vamos a aprender entonces cuáles son esos aportes nutricionales del pan y de qué depende que uno sea más saludable que otro y que sea el indicado para consumir. Digamos que el pan, cuando uno habla nutricionalmente de él, el mayor aporte que tiene son carbohidratos complejos. Nosotros los carbohidratos los podemos dividir en dos, en carbohidratos complejos y en carbohidratos simples. Los complejos, ¿qué hacen? Nos sirven como fuente de energía para el cuerpo, ¿sí? Y también para el cerebro. Mientras que los simples, que uno los encuentra más en dulces, azúcares, como panela, miel, entre otros, pues son de una absorción más rápida. Mientras que en el pan, nosotros sí podemos encontrar azúcares simples, pero en algunos panes no. Entonces esos son los panes que uno debería de consumir. Uno también puede encontrar panes que son fortificados, que tienen, por ejemplo, vitaminas del complejo B, hierro, magnesio, entre otros nutrientes que son muy importantes incluir en la dieta diaria. Maravilloso, Sí. pero entonces a la hora de elegir un pan, ¿uno en qué se debe fijar? En la etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional es como la herramienta que uno tiene para poder comunicarse con el productor de ese alimento en específico. Entonces, ¿qué tiene que mirar? Los azúcares. Si un pan contiene muchos azúcares añadidos, pues entonces nos está diciendo que tiene azúcares simples que no son los que deberíamos de consumir, que son los que deberíamos de evitar. Entonces, lo normal es que encontremos carbohidratos más no azúcares añadidos en ese pan. Mire, hoy se habla del pan blanco, del pan integral, del pan de masa madre, del multicereal, el sin gluten, pero además del bolsillo y teniendo esas consideraciones, por ejemplo, de los azúcares, ¿uno qué más debe tener en cuenta? Porque uno puede pensar erróneamente que entre más costoso el pan o tenga la etiqueta de integral, ese es el que uno debería comer. ¿Cómo podemos explicar esa parte? Además se supone que siempre le dicen a uno cuando va a leer la etiqueta, entre menos cosas tenga, es el mejor. Y entre menos cosas tiene, es el más caro. A ver, explícame. Lastimosamente. Entre menos le echan, más vale. Prohibido en más bueno, entonces cuando uno habla
de etiqueta nutricional no solamente es la tabla que uno ve con los nutrientes, sino también que hay que leer los ingredientes, el nombre, el peso, todo eso es el empaque del producto y hace parte de la etiqueta general y nutricional del producto. Entonces, cuando uno ve panes, tú lo decías, uno puede encontrar panes, múltiples cantidades o diferentes panes que uno puede encontrar. Cuando uno ve un pan integral, normalmente uno se debe fijar en los ingredientes. Si en los ingredientes dice harina integral, bueno, pero hay panes que dicen, por ejemplo, multicereal, pero tienen harina blanca. ¿Eso qué quiere decir? Que han pasado por un proceso de refinación y que posteriormente les agregan otros ingredientes. Incluso las personas suelen confundir entre si es mejor el pan blanco o si es mejor el pan integral, ¿cierto? Porque hay pan integral entre comillas y hay pan integral verdadero, ¿sí? Entonces, digamos que el pan integral entre comillas es ese que ya pasó por un proceso de refinación que se convierte en blanco con harina blanca y que después de tener ese pan refinado se agregan no sé, frutos secos, pasas, avena, entre otros, y se llama integral, ¿sí? Pero hay otros que realmente sí tienen harina integral, entonces es muy importante mirar esa etiqueta nutricional, porque muchas veces esos a los que se les agregan otros ingredientes suelen aportar más calorías que el mismo pan blanco que solemos satanizar. Y entonces, ¿qué hace uno ahí cuando va a una panadería y no está nada que carbohidratos? No, uno lo atrae, es el olor. En la panadería, sí. Sí. Le dijo un catador de Es cierto, panes. Pero es válida la rico. pregunta porque uno generalmente, digamos que no siempre tiene un supermercado o un producto Eso. empaquetado. ¿Cómo fijarse? No sé si a simple vista o qué hacer para elegir bien el pan que uno compra por ahí. Digamos que ahí ya toca hablar con la persona que esté ahí en el punto de venta o con la persona que produce el pan, porque hay panaderías que son específicas de masa madre, ¿cierto? Entonces, Me en esas encanta. panaderías pues es confiable comprar ese pan porque sabemos que tiene una harina distinta, mientras que en las panaderías, por ejemplo, del barrio es más común encontrar harina blanca, harina normal, que también tampoco podemos decir que es mala, no hay ningún alimento malo ni bueno, sino que todo va en fin del requerimiento que tenga una persona. Comerse un pan no está mal. Muy bien, 424, va volviendo el alma al cuerpo, la paz, recuperando la fe en la Vecino el panadero, humanidad vecino de y Mónica. la esperanza. Le ponemos a esto musiquita, ¿cómo va la encuesta? Vamos a ver cómo va la encuesta. Pongámosle musiquita y ya la En miramos. modo vallenato.